Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a estar meditando bajo el tema como hijos amados. Amén. Leamos el versículo 3, por favor, libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3. Cuando usted lo tenga, usted puede confirmar con un amén. Dice la palabra de Dios: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Léalo usted, por favor. Puede tomar asiento en esta noche. Vamos a meditar bajo el tema como hijos amados. Amén. Recuerde el título del mensaje en esta noche: como hijos amados. Bendito el nombre del Señor. La historia de José es una historia que, al menos en el ámbito cristiano, en los que hemos tenido la oportunidad de ser cristianos por algunos años, es bastante conocida. Todos nosotros sabemos que José era hijo de Jacob. Conocemos la historia. Es una historia al principio triste, pero con un final feliz, y qué bueno que sea así. No es el caso de otros ejemplos bíblicos en los que probablemente vemos un inicio especial, bonito, y un mal final, como fue el caso de Salomón, por ejemplo. José es un caso bien especial porque fue un muchacho que se dejó usar por Dios en medio de situaciones bien difíciles, bien adversas, pero Dios lo escogió para que le diera un ejemplo a toda su familia y para que quedara registrado en la palabra de Dios que es posible vivir para Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad. Él era un joven bastante ingenuo, diríamos nosotros, pero a la vez bastante sincero, y era un joven muy amado por su padre Jacob. Acá se narra en estos primeros 12 versículos de Génesis 37, se narra más o menos cómo era la vida de José y de su familia en esta época. Bendito el nombre del Señor. Dice, usted me va siguiendo con la lectura, por favor. Versículo 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y el versículo 3, que fue el versículo inicial, dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, le hizo una túnica de diversos colores. Entonces aquí en la palabra uno encuentra un primer ejemplo de un hijo amado. Jacob tenía 12 hijos, pero amaba a José más que a los demás. Dice acá, había una razón, dice acá, porque lo había tenido en su vejez, por la razón que haya sido, así era. Y como Jacob amaba a José, deseaba que José se viera bien, se distinguiera, demostraba ese amor hacia José en que le había hecho una túnica de diversos colores. Eso no era muy común en esa época. Amén. Pero yo estoy seguro que cuando salían probablemente los 12 hijos, tal vez a apacentar ovejas, tal vez cuando se reunían, la gente de lejos conocía quién era José. Yo estoy seguro, porque tenía una túnica de diversos colores. O sea, esos colores le resaltaban a José, le daban como vida a José en medio de sus hermanos. Y José de alguna manera retribuía ese cariño, ese amor que profesaba su papá, en que informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Quiere decir que él era un hombre íntegro, quiere decir que él era un hombre que era capaz de poner la queja de los demás. Si él no hubiera sido una persona íntegra, él no tenía ninguna razón o ninguna autoridad, mejor, para informar la mala fama de los hermanos. Cualquiera de ellos hubiera dicho: pero usted hace lo mismo, ¿cierto?
Pero José actuaba bien delante de sus hermanos, actuaba bien delante de su papá. Y cuando veía que sus hermanos estaban portando mal, tenían una mala fama, estaban dando un mal testimonio, lo informaba. Y le aseguro que no lo hacía, yo estoy completamente seguro que José no lo hacía para ser odiado de sus hermanos. Estoy seguro que lo hacía con sinceridad para que ellos se encaminaran de nuevo, ¿cierto? Pero así no lo veían los hermanos de José, así no lo veían ellos. Cuando a usted le llaman la atención por algo, a usted eso no le agrada. Así usted de pronto diga, o yo diga, hermano, por favor, cuando yo me esté comportando mal, dígame. Y uno lo hace de alguna manera consciente, pero cuando le llaman la atención a uno, eso no le gusta a nadie. A nadie le gusta que lo regañen. Nadie puede decir que sí. No es bueno que lo regañen a uno. Pero José lo hacía con sinceridad, y lo hacía para que sus hermanos se encaminaran de nuevo, para que no se oyera esa mala fama de ellos. Y su papá lo entendía así, de esa manera. Pero mire lo que dice el versículo 4: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José era un muchacho, era de los menores de la casa. Los mayores no podían soportar que una persona menor que ellos les diera ejemplo, que una persona menor que ellos estuviera procurando que la familia andara de una manera correcta. Se supone que los mayores siempre, los hijos mayores, yo no tuve hermanos, yo soy hijo único, pero sí escuchaba a mi familia cuando le hablaban al mayor, le decían: usted, como es el mayor, tiene que dar ejemplo. Así normalmente era, ¿cierto? Entonces se esperaba que el mayor de la casa diera ejemplo, ¿cierto? Pero no era así. El que daba ejemplo era uno de los menores, era José. Y eso no lo podían soportar los hermanos y lo aborrecían, escuche esto, y no podían hablarle pacíficamente. Usted se puede imaginar, usted puede usar su imaginación para ver, para tratar más o menos de entender cómo era el trato hacia José. Oiga, le hablaban de manera tosca probablemente: tráigame eso para acá, ¿usted qué se cree? Pero me imagino que José seguía siendo el mismo, porque Jacob lo amaba. Bendito el nombre del Señor. Y dije al principio que José era ingenuo por lo que viene a continuación. Mire, José soñó un sueño, verso 5, y se lo contó a sus hermanos. Él era ingenuo porque él sabía, yo estoy completamente seguro que él se daba cuenta que lo trataban mal porque él era un hijo amado, ¿cierto? Muy amado por su padre, pero él no lo veía así. Y él se le ocurrió la idea de contarle ese sueño a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Llegaron a aborrecerle todavía más. Claro, porque ¿de qué trataba el sueño? Verso 6: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: José, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Le aborrecieron aún más. Y José, en medio de su ingenuidad, vuelve y les cuenta otro sueño que tuvo. Les dijo: he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Pero esta vez lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en eso. Ese era más o menos el contexto de lo que estaba sucediendo acá. José sabía que sus hermanos le aborrecían, pero él veía el sueño no como si él fuera a ser una persona que gobernara sobre sus hermanos. Él más bien probablemente pensaba, y más adelante lo vamos a mirar en la Biblia, que fue así. Él lo que veía era la posibilidad de ser una bendición para su familia. Él decía: yo un día voy a llegar a ser
Un día voy a llegar a ser un apoyo en el que ustedes van a poder, en el que ustedes se van a soportar. Un día yo voy a tener la capacidad probablemente de sustentarlos a ustedes. Y él estaba pensando en la familia, él no estaba pensando en que las personas se le arrodillaran a él porque él quisiera ser un rey, o él quisiera que las demás personas se le arrodillaran. No sé si usted me entiende el punto. Él se veía más como un apoyo para su familia, y por eso decidió contarlo a sus hermanos y a sus papás. Solo que así no lo entendieron ellos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, al ser hijos amados, ve que hay una diferencia entre ser hijo y ser hijo amado. Que aquí habían 11 que eran hijos y había uno que era un hijo amado. El ser hijos amados nos trae beneficios. Nuestro Padre querrá vernos tan bien como sea posible. También querrá que las demás personas nos distingan de lejos, que las personas sepan que somos sus hijos. Cuando usted tiene la posibilidad de tener un hijo, usted procura que se vea lo mejor posible, o al menos en la mayoría de los casos es así, para que cuando vean a ese niño o a esa niña digan: vea, este es el hijo de fulano de tal. Uno procura que se vea lo más arregladito posible, limpiecito. Eso se consigue los primeros 5 minutos. De ahí para adelante es otro cuento, ¿cierto? Pero usted procura que sus hijos se vean tan bien como sea posible, para que la gente, cuando los vea a ellos, de alguna manera lo vea reflejado usted ahí. Amén. Dios quiere lo mismo con usted y conmigo. Dios quiere eso. Dios quiere que la gente nos conozca de lejos. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, el ser hijos amados también causa molestias y causa problemas, sobre todo en los hijos que no son amados. Porque aquí José era el amado de la casa, el preferido de la casa, y se puede decir de alguna manera. Al nombre de Cristo sea la gloria. Esta gente aborreció a José de tal manera, a tal punto, que en el versículo 18 de este capítulo 37 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, mire hasta dónde llegó esto, al punto de que sus hermanos lo querían matar. Y usted conoce la historia, no tenemos hoy la posibilidad de mirarla al detalle, pero usted sabe que ellos lo quisieron matar. Uno de ellos fue el que dijo: no, tampoco, acordémonos de nuestro papá, y decidieron más bien venderlo como esclavo. Amén. Pero ellos no soportaban ver encima de José la señal de hijo amado. Cuando nosotros somos hijos amados, las personas no lo van a entender de esa manera. Las personas probablemente van a decir de uno: pero usted ¿qué se cree? Cree mejor familia. Muchos de nosotros, cuando nos convertimos al evangelio y empezamos a seguir al Señor, nuestros familiares nos decían: pero usted ¿qué se cree? Es que yo sé quién es usted. Usted no me va a venir a decir ahora que es un santo. Y empezaban a tratar de recordarnos lo que fuimos en una época anterior. Amén. Gloria a Dios. Y no había manera de hacerles entender a ellos que ahora somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, y que no tenemos la culpa de que el Señor haya puesto su mirada en nosotros, porque ni usted ni yo andábamos buscando a Jesucristo, Él nos andaba buscando a nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que un día se levantó y dijo, cuando no conocíamos al Señor: hoy me voy a volver evangélico. Nadie. El 99% de las personas estábamos emproblemados, un cuaderno de matemáticas probablemente lleno de problemas, hasta que el Señor vino a nuestras vidas y nos tendió la mano. No lo andábamos buscando nosotros. Amén. Pero eso la gente no lo entiende. El ser hijos amados nos trae como consecuencia que muchas personas no nos van a ver con buenos ojos. Así les expliquemos que a la postre eso es una bendición. En una casa que se convierta un hijo que antes se dedicaba a darle guerra a la mamá, ¿cómo no va a ser mejor que sea evangélico?
Pero yo he escuchado casos en donde la mamá dice: prefiero verlo borracho que evangélico. Así es. Y usted, por más que quiera explicarle a la gente el cambio que hizo Jesucristo en usted, ellos no lo entenderán hasta cuando experimenten lo mismo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Versículo 23 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Ellos no soportaban ver sobre José la señal de hijo amado. Bendito el nombre del Señor. Quitaron la túnica de colores porque no soportaban ver que hubiera una persona diferente, una persona a quien su padre lo amara. Pero ellos no hacían méritos para ser hijos amados. ¿Se da cuenta de eso? Ellos aborrecían a José, pero tampoco hacían méritos para llegar a ser hijos amados. Bendito el nombre del Señor. Y usted sabe, el tiempo pasó, las páginas de la Biblia también, y usted se va del capítulo 38 en adelante y sigue pasando páginas y páginas, y ahí está toda la historia de José. Usted la puede leer en la casa, todo lo que tuvo que pasar, no sé por cuántos años, probablemente por 15 años, no lo sé muy bien. Pero en el capítulo 47, versículo 11, luego que pasaron muchas cosas en la vida de José, al nombre de Cristo sea la gloria, José llegó a ser el segundo en Egipto. Usted lo sabe. Amén. Y fíjese que después de haber pasado tanto tiempo en el que José se pudo haber llenado de resentimiento en contra de su familia, porque ahora él era el señor de la tierra de Egipto y no había nadie por encima de él sino Faraón. Nadie por encima de él sino Faraón. Él demostró su nobleza y demostró cuál era realmente su propósito cuando le contaba sus sueños a su familia. Amén. Dice el versículo 11 del capítulo 47: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra. Escuche esto: en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Verso 12: y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Esto era lo que José les quería decir a ellos años atrás. No que él quería recibir adoración, no. Él decía: un día yo voy a ser el soporte económico de ustedes y yo me voy a sentir complacido, yo me voy a sentir bien, yo no me voy a sentir más grande por eso. Pero este era el propósito que había detrás de todo. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios, esta gente al final pudo entender el propósito de esos sueños. Su familia en un principio vio a José como un arrogante que demandaba adoración. Sin embargo, José veía en sus sueños la posibilidad de servirle a su familia, siendo un apoyo económico al punto de mantenerlos con vida en medio de una gran escasez. Gran escasez, porque la Biblia dice que hubo un tiempo en el que hubo una gran hambre sobre la tierra y todos los pueblos alrededor de Egipto emigraron hasta Egipto para recibir pan. Toda esa historia está en estos capítulos anteriores. Gloria al nombre del Señor. Y mire al final, capítulo 50 de Génesis, cómo al final José termina explicando toda esta película. Versículos 20 y 21 de Génesis 50. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué bendición, ¿cierto? Esto demuestra
el comportamiento de un hijo amado, que no guarda resentimiento, que entiende que a veces las personas no están en la capacidad de comprender los planes de Dios, pero que con los años, cuando Dios cumple el propósito, no se desquitan de nadie, simplemente lo ven como un cumplimiento de la palabra de Dios. José no guardó ningún resentimiento con su familia. Si usted lee de aquí para atrás, usted sabrá que lo que José tenía hacia su familia era un profundo amor hacia su papá y hacia sus hermanos, sin importar que ellos no le correspondieran. Amén. Eso es ser un hijo amado. Recuerde cuál es el título de este mensaje: como hijos amados. Estamos hablando como hijos amados. Gloria al nombre del Señor. Es decir, al final de los tiempos, José le dio la razón a su papá de por qué su papá lo amaba por encima de los demás, porque él tuvo esa capacidad de perdonar y de sustentar a su familia. Al nombre de Cristo sea la gloria. Vamos a mirar otro ejemplo de un hijo amado. Este es Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1. Bendito el nombre del Señor. 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, ¿qué dice? Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Dios Padre, perdón, y de Jesucristo nuestro Señor. Timoteo es otro ejemplo de hijo amado. Amén. Pablo lo ponía como ejemplo. No ponía en duda sus capacidades, confiaba en Timoteo. Y era amado porque imitaba a su padre. Hablo de su padre espiritual, porque además hablaba bien de Pablo. Se encargaba de que la gente conociera a su padre espiritual, Pablo. Era fiel en el Señor y había desarrollado una fe no fingida, algo de lo cual Pablo debía sentirse contento, para no emplear la palabra orgulloso. Dice el versículo 3, escuche esto, escuche lo que Pablo decía de Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. El ser hijos amados nos da el privilegio de que nuestro Padre se acuerde de nosotros día y noche. Amén. 4, deseando verte. ¿Usted sabía que Dios lo quiere ver a usted? ¿Usted sabía que Dios quiere que usted esté con Él eternamente? Amén. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme con gozo. Cuando somos hijos amados, Dios conoce nuestras lágrimas y Él se llena de gozo. Dios se alegra con nosotros, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche esto: había una fe no fingida en Timoteo. O sea, probablemente muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hayamos tratado de fingir la fe. Delante de Dios no podemos fingir nada. No podemos fingir que creemos en Dios, porque Dios lo conoce todo. Cuando somos hijos amados, Dios nos alaba. Acuérdese lo que Dios dijo de Job. Usted no ha considerado, le dice a Satanás, usted no ha considerado a mi siervo Job, que no hay mancha en él, que no hay otro como él, porque Dios lo conocía. Dios conocía perfectamente a Job. Pablo conocía muy bien a su hijo y decía que traía a su memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo era un verdadero creyente, un verdadero cristiano, y no andaba tratando de mostrar una cosa que no era. Al nombre de Cristo sea la gloria. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gloria al nombre del Señor. El ser hijos amados nos trae estos beneficios que estamos hablando acá: que Dios nos conozca de manera íntima y nos diga las cosas, que Dios nos anhele celosamente y anhele vernos. Bendito el nombre del Señor.
El ser hijos amados nos trae como beneficio que nuestro Padre hable bien de nosotros. Al nombre de Cristo sea la gloria. Mire también lo que dice 1 Corintios 4. Bendito el nombre del Señor. 1 Corintios 4, 16 y 17. ¿Qué dice 1 Corintios 4, 16? Por tanto os ruego que me imitéis. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era un imitador de su padre espiritual, Pablo. Por eso él les está diciendo: mire, yo les ruego que me imiten. Y como las cosas se aprenden mejor mediante el ejemplo, entonces les voy a enviar a Timoteo. Yo les estoy diciendo a ustedes: por favor, imítenme a mí en mi proceder. Por eso les voy a enviar a Timoteo, porque él me imita a mí. Entonces, si va Timoteo o voy yo, es lo mismo, porque él me está imitando a mí. Gloria al nombre del Señor. Si queremos ser hijos amados, tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. Que la gente vea en nosotros un reflejo de Dios. Que vean nosotros que Cristo vive en nosotros. Que ya no somos nosotros los que nos encaminamos o los que nos conducimos en esta vida, sino que es Dios en nosotros. Que si Dios necesita alguien para que vaya a predicar o para que vaya a hacer testimonio en algún lado, Él puede decir: mire, imítenlo a Él, porque Él es imitador de mí. Eso no es fácil, pero dése cuenta de la manera como Pablo habla de Timoteo. Dice: por esto mismo, ya que les estoy diciendo que me imiten, por esta razón les he enviado a Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Pero estoy seguro que Pablo no lo decía porque Timoteo les fuera a predicar, sino porque la gente iba a ver cómo Timoteo actuaba, y de esa manera eso les iba a recordar a ellos cómo Pablo actuaba. Gloria al nombre del Señor. Timoteo es otro ejemplo de hijo amado. Bendito el nombre del Señor. El ser hijo amado a Timoteo le trajo como bendición los consejos de Pablo. Cualquiera de nosotros, estoy seguro, le hubiera gustado tener la posición que tenía Timoteo, que Pablo fuera su consejero espiritual, que le escribiera 2 cartas. Mire, la Biblia hay 2 cartas dirigidas a Timoteo. 2 de los 66 libros de la Biblia, 2 están dedicados a Timoteo. Amén. Además de eso, le trajo como bendición los cuidados de Pablo y su deferencia, es decir, la manera como Pablo se refería a Timoteo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Siempre fue un defensor de la causa de Jesús, habló de Timoteo, y siempre fue un defensor de la manera como actuaba su padre espiritual, Pablo. Es el segundo ejemplo de hijos amados, como hijos amados. El tercero es el mejor de los ejemplos, y yo sé que usted sabe a quién me refiero, porque la Biblia dice en el libro de Mateo 3:17: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo 3. Gloria al nombre de Cristo. En el libro de Mateo 3, del versículo 3 en adelante, habla acerca del bautismo de Jesús. Y al final, cuando ya se lleva a cabo el bautismo de Jesús, dice la Biblia que hubo una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En otro pasaje de la escritura, yo no tengo acá señalado, sí lo tengo señalado, en la transfiguración, en el libro de Lucas 9:35, ahí también se habla, ahí también se dice: este es mi hijo amado, pero dice algo un poquitico más allá. En Mateo 3:17 dice: en quien tengo complacencia.
O sea, me complace, me alegra ser el papá de él. Estoy contento, me siento satisfecho siendo el padre de esta persona. Está hablando Dios de Jesucristo. En Lucas 9:35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Por qué razón lo dice de esa manera? Porque el ser hijo amado hará o hizo que Jesucristo fuera un imitador del Padre, y que todo lo que el Padre le dijo a él que predicara, que todo lo que el Padre le dijo a él que hiciera, él lo hizo. Por eso Dios desde los cielos dice: a él oíd. Amén. El ser hijo amado nos trae esa confianza de nuestro Padre. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Porque Dios el Padre está confiado plenamente en la obra de Jesucristo. Y Dios sabía que Jesucristo no le iba a fallar. Dios sabía que Jesucristo iba a hacer todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo a Juan 17 para que podamos comprobar plenamente esto que acabamos de decir. Juan 17, versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Escuche esto: y han creído que tú me enviaste. Juan 17, 8. Dice el versículo 10: y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando somos hijos amados, tenemos una unidad con el Padre. Amén. Versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros nos comportamos como es debido, como la palabra dice que debemos comportarnos, a veces las palabras sobran, porque uno aprende mejor con el ejemplo que con las palabras. Cuando usted ve una persona teniendo un buen testimonio, las personas que lo rodean, que rodean a esa persona, van a querer ser imitadores de esa persona. Amén. Entonces mire lo que dice acá: que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Como hablábamos en el ayuno del sábado anterior, en la iglesia primitiva sufrió muchas persecuciones, y mucha gente se convirtió más por la convicción que había en esos primeros cristianos que por la palabra que ellos predicaban. Porque ellos morían abrazados, cantando himnos, mientras las fieras los devoraban por causa de Jesús. Y al principio la gente se alegraba, completamente endemoniada, por supuesto. Pero luego les empezó a causar una curiosidad enorme de que cómo era posible que una persona, simplemente por el hecho de no reconocer a César como el Señor, sino a Jesucristo como Señor, fueran capaces de entregar sus propias vidas y entregar las vidas de sus hijos. Y eso les causó a ellos un impacto de tal magnitud que después de algunos años todo el imperio romano resultó siendo cristiano, cuando en un principio los perseguían. Entonces esa convicción, esa manera de conducirnos y de comportarnos hará que ganemos más personas para Cristo que cuando nosotros simplemente predicamos. No estoy diciendo que no sea necesario compartir, estoy diciendo que muchas veces con nuestro ejemplo hacemos más. Recuerde lo que la Biblia dice acerca de las esposas, que si las personas consideran una conducta casta y respetuosa, muchos van a ser ganados a través de esa conducta de las mujeres. Amén. Al nombre de Cristo sea la gloria.
Verso 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese amor que le concedía el título a Jesucristo de hijo amado, Él está diciendo que yo quiero que las personas a las que yo les he hablado, ese mismo amor permanezca en ellos. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Cristo. El ser hijos amados y no simplemente hijos nos compromete con Dios. Dice de nosotros que nos gustaría ser imitadores de Dios. Dice de nosotros que estamos dispuestos a defender nuestros principios, a ser fieles, a ser obedientes, a compartir sus promesas. El ser hijos amados hará que Dios testifique de nosotros, nos hará personas diferentes, nos pondrá en alto, nos dará la posibilidad de estar eternamente con Dios. Gloria al nombre del Señor. Para finalizar, vamos al libro de Efesios capítulo 5. Bendito el nombre del Señor. Finalizo con este versículo. Mira el consejo que el apóstol Pablo nos está dando en esta noche a todos. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Efesios 5 verso 1. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a estar sobre nuestros pies.